Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ideorema Podcast. Estamos hoy desde María Bonita, en la sede del centro. Les digo también que ya tienen dos sedes. En el centro, en la calle de los Cafés, pueden visitarlos, tomarse un cafecito en la tarde si quieren, y el almuerzo aquí está súper chévere. En este episodio nos acompaña Catalina Muñoz. Vamos a hablar un poco sobre creatividad aplicada en la academia. Cata tiene una gran trayectoria con grupos de investigación, ha hecho unos viajes que nos va a contar más adelante y en general cuéntanos, Cata, ¿estudias, trabajas, qué haces? Vale, gracias Alejo. Yo ahorita estoy estudiando, haciendo un doctorado en ciencias de la computación. Ya presenté mi examen de candidatura, me queda año y medio por terminar. También soy docente en la Universidad del Cauca y bueno, oriento pues ahorita estoy con los de primer semestre porque solo estoy con una materia precisamente por el tema del doctorado, pero pues también he dado pues, otro tipo de semestres, otras materias en el área de circuitos, en el área de redes y pues últimamente me he desempeñado bastante en el tema de lo que es la Academia Huawei y sobre todo acompañando a los estudiantes en la competencia de tecnología que pues se desarrolla con diferentes etapas y hemos llegado por 3 años consecutivos a la final global en Shenzhen, en China. Yo conozco, por ejemplo, en mi caso, personas que trabajan en el área de telecomunicaciones, pero que ahorita son desarrolladores en compañías. No sé en qué difieren ya en la salida de trabajo una rama de la otra. Entiendo yo pues que ya académicamente se diferencian, pero ¿tú cómo ves este escenario de los egresados que ya entran a trabajar directamente a las empresas? ¿Crees que esas bases entre cada una pues digamos como que les aporta hoy en día o crees que ahorita todas se están unificando? Yo tengo como una percepción de que ahorita en el área ya de trabajo, pues ellos ya empiezan como a adaptarse a ciertos roles de trabajo independientemente pues de su carrera. Quiero preguntarte un poco más acerca de eso. Yo creo que antes sí estaba como muy marcado la diferencia, como tú dices, como entre lo que eran sistemas, telecomunicaciones, porque era muy marcado y era como que simplemente se unían y ya, cuando tenían que necesitarse o el uno le entregaba al otro. Pero ahora digamos que sí, efectivamente todo está muy integrado y sobre todo ahora con el auge de la inteligencia artificial y los modelos de inteligencia artificial, entonces ya empiezan a ver cosas transversales y ya en este momento no es que estén tan aislados, sino que tienes como que saber de todo un poquito para poder saber cómo integrarte o cómo unirte a esas otras ramas, pero aún así siguen habiendo muchas diferencias, sino que hay cosas que son más fáciles de entender para las personas ahora por la cercanía que tienen, como es el tema digamos, de la computación o de los sistemas, entonces te es más fácil hablar como de la nube, de inteligencia artificial y de estos modelos. Entonces, la gente lo entiende más fácil, pero queda a veces un poquito como relegado todo el aspecto de telecomunicaciones de que es lo que hace que funcione, ¿no? A veces yo creo que la gente cree que ahorita, que el internet, que la inteligencia artificial, que eso funciona por sí solo y que eso lo es todo, pero detrás de eso hay todo un sistema y toda una red que es lo que lo soporta, o sea, que es lo que hace que funcionen los equipos, las antenas, las redes, o sea, todo eso sigue existiendo, sino que la gente no lo ve, entonces no lo entiende ni lo dimensiona, o sea, tú dices, si no tienes internet, pues se caen muchas cosas y no te funcionan. Bueno, ¿y qué hace que el internet funcione? Unos dispositivos, una red, que es lo que hacemos los ingenieros de telecomunicaciones. Entonces es ahí donde la gente no lo ve. Entonces, como no lo ve, no lo entienden y piensan así, que todo es así como magia, ¿no? Entonces, que todo así aparece y todo funciona, pero no, detrás de eso hay muchas cosas más que siguen existiendo y que precisamente son el área de telecomunicaciones. Lo que pasa es que en la universidad y con el tema de la pandemia hubo un auge muy grande con el tema del desarrollo porque se necesitó mucho, entonces mucha gente empezó a migrar hacia esa oportunidad que estaba surgiendo en ese momento, entonces de pronto se sentía que no había como tanto trabajo, por decirlo así, en el tema pues de telecomunicaciones o en otros temas, pero no, sí lo había porque eso sigue existiendo y sigue estando ahí, sino que de pronto necesitas ahí sí mucho de la universidad, mucho de ciertos conocimientos que no están tan en auge como ahora, entonces ahorita encuentras muchas plataformas y muchos cursos que te van a dar de programación, de desarrollo, ya hay muchas ayudas en ese aspecto, entonces casi que te dicen cualquiera puede ser programador, cualquiera puede manejar la inteligencia artificial.
Entonces, en ese aspecto, pues la gente se ha abocado un poquito más a eso por la facilidad y el acceso a la información, pero pues la academia y la universidad en este tema de telecomunicaciones lo siguen necesitando porque es lo que soporta precisamente todo lo que estamos manejando ahorita. Entonces, sería como la diferencia, bueno, entre pues ciertas cosas, también la parte de la electrónica, ¿no? Pues los robots, los dispositivos, todo eso pues tiene microcomponentes que también pues necesitas un conocimiento mucho más especializado que tal vez no está tan en auge o tan disponible como es todo este tema del desarrollo y de la inteligencia artificial. Entonces, por eso se tiende a pensar que ahora que todo es lo mismo y que todo es solamente web, cloud y inteligencia artificial, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hablar un poco sobre el pensamiento complejo, de pronto teoría de sistemas. Yo he leído un autor que se llama Edgar Morin, que trata de unir o que converjan en cierto punto las ciencias blandas y las ciencias duras. Y esto pues evidentemente llega a ser creatividad, pues porque estamos uniendo dos mundos y logrando pues algún producto. No sé en tu experiencia, tanto docente pues como administrativa o la oportunidad que hayas tenido de ver esto, cómo esos dos componentes, ciencias blandas y ciencias duras, pueden lograr un producto pues con mayor contundencia, podríamos decir, o si es necesario en esta época pensar de esa manera. Que sí es un tema que se ha tratado mucho y que de hecho escucho mucho la inquietud de los estudiantes y de ciertos, pues digamos, grupos que hay en la universidad que traen conferencistas hablando de este tema, la importancia de las habilidades blandas. Bueno, entonces, claro, nosotros, y uno lo ve mucho en los estudiantes, cuando uno entra, tiene esta mentalidad, digamos, lo podría decir, demasiado cuadriculada, demasiado precisa, porque son números, es lo exacto, es lo que te funciona, ¿no es cierto? Pero ahora el mundo se empezó a mover en otra forma y también encuentras mucho, tú me preguntabas de la parte profesional, de cuando se desempeña. Entonces, hay una parte técnica que sí, muchos se desempeñan en parte técnica, pero también hay muchos que se desempeñan en la parte comercial. O sea, hay mucha gente que se está desempeñando en esa parte comercial y tengo entendido que les va súper bien. Pero para eso es imprescindible el tema de habilidades blandas. O sea, tienen que saber, sobre todo una de las cosas que yo les decía precisamente en una charla que teníamos con los chicos de la rama IEEE de la universidad, yo les decía, es como la confianza y el saber hablar, el saber proyectarse, el saber comunicar, que eso es una de las cosas que los ingenieros, o sea, tú puedes caracterizar súper fácil a un ingeniero, una cosa porque es una de las cosas que pues no todos son espontáneos, ni hablan, ni extrovertidos, y ahorita muchas de esas cosas se mueven así. También el tema de lo que hablábamos, el desarrollo, muchas de esas cosas son proyectos, trabajan por equipos, tienen que saber dirigir, tienen que saber, entonces ahorita eso se convirtió, o sea, no eres lo que hablamos, ya no es como que la persona sola, estás aislado, eso es lo tuyo y ya entregaste, ¿no? Tienes que saber, una de las cosas súper importantes es comunicar, y ahora estamos hablando también precisamente de para poder entregar estos avances tecnológicos, tienes que también tener creatividad, tienes que saber como adaptarte y leer las necesidades de las personas, porque una cosa es lo que como tú como ingeniero entiendes, sabes cómo funciona, y otra cosa es cómo va a ser una persona que no es ingeniero, cómo le vas a hacer para que te entienda, para que te comunique. Y ahora muchas de la gente que paga por estos proyectos no son ingenieros, entonces tienes que saber comunicarle. Entonces ahorita el tema de las habilidades blandas y el tema de las habilidades duras totalmente integrado. Obviamente habrán quienes, y gracias a del trabajo remoto, habrán quienes no tienen tanta facilidad para eso, que el trabajo remoto y este tipo de trabajos pues simplemente se van solo a lo técnico. Pero pues no puede haber solo personas en lo técnico, de alguna forma tienes que comunicarte con alguien para saber qué necesitas y tú qué vas a entregar. Entonces en este momento el tema de las habilidades blandas y las habilidades duras, o sea, totalmente integradas, y es algo por lo que en la universidad toca seguir trabajando, y sobre todo desde la parte de lo que te digo de los ingenieros, que somos como muy a lo exacto y muy en nuestras cosas, y a veces eso sí falta mucho. Quiero preguntarte sobre, bueno, tocaste el área de inteligencia artificial. Me gustaría que nos pudieras expandir un poco más tu percepción, no sé si en tu área directamente o tú cómo ves este comportamiento de la inteligencia artificial sobre las academias, sobre las ingenierías, si esto va a cambiar estructuralmente, digamos, la academia, la universidad, la forma como de
de transmitir nuevamente el conocimiento, ¿sí? Bueno, yo tengo hipótesis, ¿no? O sea, tenemos un banco de información muy grande que ya, digamos, no está solamente almacenadas en las universidades, o quizás el docente no tiene solamente la información, sino que quizás tenga que desarrollar otras habilidades, otras competencias para, pienso yo, para volver más práctica a la teoría, para simular más procesos de trabajo apoyados en inteligencia artificial. Quisiera preguntarte un poquito más a ti, ¿tú cómo lo percibes? ¿Qué crees que está pasando con las universidades hoy en día a raíz de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que el tema de la inteligencia artificial es un desafío para las universidades, pero es algo que llegó y que no podemos como cerrarle las puertas, porque pues yo creo que hasta nosotros como docentes también, si lo sabemos utilizar, nos ayuda mucho también para mejorar lo que nosotros hacemos. Yo siempre he pensado que es a veces difícil precisamente porque son ciencias exactas, como hacerlo de una forma, uno dice, pues como didáctica, no porque no se pueda, sino porque el tiempo y los temas son muy densos para dedicarle tanto tiempo a algo didáctico, pero sí se puede cambiar un poco la forma. Sin embargo, yo lo veo, digamos, dando clases en primer semestre y pues por la experiencia también que he tenido pues siendo estudiante de pregrado, de posgrado, hay cosas que son necesarias hacer y es el tema manual, digamos, es el tema, por ejemplo, los cálculos. A veces, yo sé que se lo han escuchado muchísimo, de que lo escucha muchísimo eso de que incluso, aprendí a derivar y nunca he utilizado una derivada en mi vida, o no, el binomio cuadrado perfecto nunca lo utilicé en mi vida, lo aprendí en el colegio, ¿no? O sea, entonces mucha gente dice eso, y obvio, en la universidad tú aprendes en cálculo y en estas cosas un resto de cosas que sí, ni en tu vida profesional, obviamente nadie en una reunión te va a preguntar, venga, dígame el binomio cuadrado perfecto, venga, factoríceme esto. No, nadie, o sea, nadie lo va a hacer, sino que lo que hacen esas cosas es desarrollar en los ingenieros precisamente esa capacidad de resolver problemas, pues no es por decir, güey, los ingenieros, pues, sino que eso el cerebro te funciona de una forma diferente cuando tú aprendes todas ese tipo de cosas. Entonces, a medida que uno va aprendiendo, claro, yo me acuerdo cuando yo vi cálculos y físicas y las sufrí, las padecí y de todo, y yo ahorita las doy, y cuando yo veo, yo digo, pues, o sea, yo lo entiendo y te lo saco y te lo explico rapidito, pero pues porque fue un proceso de 10 semestres en los que tuve que maciar y hacer muchas cosas que me ayudaron a mí. Entonces, yo digo, si yo hubiera tenido como la inteligencia artificial, pues sí, venga, resuélvame esto. Yo en este momento no tendría las capacidades que se han desarrollado. O sea, el cerebro es una cosa increíble que se necesita que se trabaje, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, que se estimule, lo mismo el tema de la creatividad. Entonces, dicen, bueno, no, que ya la inteligencia artificial ya está ahí. No, porque la inteligencia artificial se alimenta de datos. ¿Y quiénes generan esos datos? ¿Quiénes crean esa nueva información? O sea, si tú te vas a quedar con lo que la inteligencia artificial tiene ahorita, pues te quedas hasta 2026 o 2025, pues te quedaste ahí y ya. Y ahí te vas a quedar con eso y no va a haber más, entonces no se va a hacer. Sí, y te vas a quedar con eso y no va a haber nada más. Entonces, ¿cómo no va a haber nada más? Pues lo que crea la gente es lo que va alimentando. Claro, que te ayuda muchísimo. Yo pienso es como para ahorrar tiempo, que te ayuda en tiempo, en procesos, digamos a nivel de estudio, puedes estudiar, te puede explicar, pero tú decías, no, pues que ahora toda la información está ahí, pero mira, cuando se empezaron a digitalizar los libros, por ejemplo, que antes solo te tocaba una biblioteca, antes todo lo tenías el acceso a los libros de consulta, pues que eran carísimos en la biblioteca, ya, listo, ya los digitalizas y los encuentras por montón. Ahora ve a ver si un estudiante va, se lee el libro, se hace los ejercicios, pues que la capacidad de autoestudio no es fácil, esa capacidad no es fácil. Entonces, ¿quién tiene la disciplina? Listo, está todo. Ve a la inteligencia artificial, explícame este tema, este otro, y ponte a leer y ponte eso. No, porque ahora todo lo queremos ya, quiero saberlo, o sea, como que me entre por osmosis y ya, todo. Entonces, no, la academia todavía tiene que seguir unos procesos más despacio, más lentos para crear y desarrollar precisamente esas capacidades para que tu cerebro funcione, y ya una vez que tú aprendes y sabes muchas cosas, ahora sí ya utiliza la inteligencia artificial porque vas a entender el trasfondo que hay detrás de eso. Digamos, yo ahorita le puedo decir, genérame un código y hazme esto, ella te lo genera, pero vas y lo pruebas y como que, no me funciona. Entonces, bueno, pero si no entiendo, entonces ¿dónde le digo que me modifique? Que entonces otra vez todo. No, por eso necesitas las bases, necesitas tener bases, y eso sí, yo pienso que la universidad no se va a acabar y pues habrán carreras, habrán cosas que sí tendrán que modificarse, sí.
Habrán cosas que tienen que modificarse, que tienen que adaptarse. Ya pues tampoco es que le pidas un ensayo, pues no lo van a hacer, te lo van a leer. Entonces ya no es como eso, ya a veces la capacidad como de que te interpretes, de que hables y te expreses, ¿no? También ahí vamos un poquito a ese tema de esas habilidades. Entonces yo también trabajo ahorita en un tema, mi doctorado es utilizando modelos de inteligencia artificial, entonces lo trabajo, lo exploro. Obviamente también utilizo la inteligencia artificial para decir, bueno, ¿cómo estoy yendo? Ayúdame a estructurar este proceso, leer acá, leer allá y apoyarse, porque ahorita pues las herramientas están ahí a nuestra disposición, y así como lo estuvieron muchas otras antes de eso, el internet, las páginas web, el rincón del vago, que era nuestra inteligencia artificial. Entonces, pues todas esas cosas poco a poco van entrando, van quedándose, hay que saberlas es cómo manejar y adaptarse a lo nuevo. Yo tengo una disertación ahí y es que anteriormente, cuando no estaba la información disponible o cuando era difícil de conseguir, creo que había un esfuerzo mucho mayor por parte de los estudiantes o las personas que quisieran consultar, ¿no? Entonces recuerdo mis marcos teóricos o mis estados del arte de pregrado, de posgrado, y me costó hacerlos, y era tiempo invertido y tiempo dedicado. El problema que yo veo es que ahora el tiempo, o sea, no le inviertes el suficiente tiempo como para que haya un procesamiento de esos datos y que tú como ser humano logres llevar ese disco duro al máximo y entender cada uno de los conceptos, ¿no? El hecho de que la máquina te arroje la información tan rápido y tienes acceso rápidamente a esa información no implica que tengas una capacidad de análisis crítico de esa información. Entonces nos estamos quedando en repetir lo que nos da la máquina sin hacer ese análisis crítico de la información, y lo complicado que resulta eso para el estudiante, ¿no? Porque finalmente va a salir con su título, pero ¿qué de ese título realmente representa a la persona, ¿no? O esos saberes que quisiéramos que tuvieran, o ese aprendizaje significativo que debe tener el estudiante. Ahí yo veo un problema, porque tal vez es una información que yo tengo, la analizo, la leo y la tengo en este momento, pero ¿qué tan disponible está en el futuro, ¿no? Esa información? Y esto también me remite, hemos colocado harto el ejemplo de la calculadora. Anteriormente sin calculadora teníamos una capacidad de hacer la suma, restas, divisiones, y que ahorita todo es calculadora, y si no es calculadora, pues los dedos o bueno, otro sistema que viene siendo, no digo que sea malo, o sea, pues digamos, todo el mundo lo utilizamos inteligencia artificial, calculadora, utilizamos todos estos temas, pero sí de alguna manera perdemos una capacidad. O sea, si lo dejamos todo hacia la inmediatez, y si dejamos que la inteligencia artificial nos resuma los documentos complejos, que nos sintetice la información, después a nosotros ese skill se nos va poco a poco atrofiando. Y yo creo que hay un estudio actualmente, no tengo la base, la fuente del estudio, pero sí escucho un comunicador de podcast que sí hace una reflexión sobre que el índice de la inteligencia artificial versus el aprendizaje cognitivo de las personas baja un poco, y me imagino que se acelera un poco la capacidad de tener mayor productividad, por decirlo así, que es lo que piden las empresas, mayor productividad en menor tiempo, pero sí la mente va a perder esas capacidades. O sea, sí, lo que dicen es cierto, por eso les decía yo la importancia de las bases, ¿no? De todavía seguir con ciertas cosas en el principio que sean como más básicas, o sea, no que desde el principio, por eso les decía, tienen que desarrollar primero ciertas habilidades y ciertas capacidades para que ahora sí tú puedas utilizar la inteligencia artificial, la sepas utilizar y la sepas entender. Por eso decía, o sea, si desde el principio tú les dices, resuélvame este ejercicio, y le pones a la inteligencia artificial, pues claro, el cerebro se te duerme y no vas a desarrollar esas habilidades, y tampoco vas a entender a la inteligencia artificial. Como decía Alejo, tampoco vas a poder discernir qué es lo real y qué no es lo real. Que tú decías también, o sea, hay mucha información, pero mucha esa información, y te lo digo ahorita, yo estoy trabajando porque no encontraba una información, tuve que generar un dataset sintético, o sea, una información sintética con inteligencia artificial, y la generé para probar un modelo y para probar unas cosas, ¿me entiendes? Entonces lo generé artificialmente, y sí, pero necesito que me lo validen unos expertos y todo eso, pero entonces ahí es donde te digo, pues hay información que es generada y hay mucha desinformación que es generada de esa forma, pero si
tú no has tenido como un proceso de aprendizaje desde las bases, lento, pausado, ya llegará un momento, obviamente, como te digo, en la universidad que sí toca y uno puede hacerse ciego a la inteligencia artificial, pero sí es necesario que se tengan unas bases sólidas precisamente para que tú tengas esa capacidad argumentativa, esa capacidad de discernir, y es que se convierte en lo que antes era, no sé, que uno encontraba en la web y era copiar y pegar y ya, y la gente no leía. Lo mismo en la inteligencia artificial, le preguntas algo y lo mismo, copia y pega. Entonces, no es el buen uso, realmente tienes que leer para aprender. O sea, tienes que leer, la inteligencia artificial te puede dar mucha información, pero si tú no la lees, no la entiendes, no la analizas, pues exactamente, se va a quedar ahí en el papel. Por eso es que los docentes también tenemos una tarea, y en muchas áreas, y en la nuestra, pues digamos que en este momento, gracias a Dios, nosotros no somos mucho de que ensayos y proyectos, pues hay muchas que todavía son exámenes y a mano, y al estudiante le toca hacerlo ahí, resolverlo, pero sí toca empezar a ver otras formas de precisamente validar los conocimientos que tienen los estudiantes, porque si lo que te digo, tú le dices, hazme un ensayo, y pues le recibes o hago un trabajo, y le recibes el trabajo, pues fácilmente uno ya empieza a identificar, o sea, ya si uno ha tenido experiencia leyendo trabajos, viendo lo que decía la profe, cierto, uno ya sabe cómo escriben, qué palabras no son propias, además que el lenguaje en este tiempo, pues lo que o sea, he visto de la inteligencia artificial, y de hecho, mira, estoy haciendo una pasantía de 3 meses en México por mi doctorado, y lo veía también ahí en el lenguaje, ¿no? Las palabras, el español es súper diverso. Entonces, la inteligencia artificial, si tú no le dices exactamente cómo, bajo qué contexto, bajo qué cosas, que es a veces, por eso te digo, tienes que saberla utilizar, y por eso tienes que también tener cierta experiencia, cierto desarrollo, ciertas capacidades comunicativas. Entonces te va a arrojar ahí y tú vas a empezar a ver palabras como que, pues estas palabras nosotros no las utilizamos acá, y un estudiante no te va a escribir en esa palabra, entonces es como que, bueno, esas no son palabras nuestras, entonces ya uno se empieza a dar cuenta de eso. Entonces es eso, que desde las bases yo pienso es súper importante todavía hacer muchas cosas a pie, lo que tú decías, por eso a los niños y le hacen en el colegio, pero si hay calculadora, ¿por qué no puedo sumar y multiplicar porque con mi hija lo veo, no, pero espérate, luego la calculadora, no, apréndete las tablas, te toca aprender, ¿por qué no? Pues porque te las tienes que aprender, o sea, porque son o sea, no porque la calculadora no lo vas a poder hacer, sino porque eso es lo que yo les decía, te ayuda es a que el cerebro empiece a trabajar y empiece a funcionar y te empiece a trabajar de una forma diferente, si no lo que ustedes dicen, se queda dormido, se queda ahí en un letargo y pues no vas a aprender nada. Entonces ese es el gran desafío que se tiene con la inteligencia artificial, pero les digo, está ahí, hay que saberlo utilizar y hay que saberle, así como nos tocó como con muchas cosas, saberle dar el manejo, cuando empezó el celular, cuando empezó la web, cuando empezó todo esto, todo empezó a darle manejo, hay que saberle dar manejo precisamente para no quedarnos estancados, porque eso es lo que nos podría pasar, quedarnos estancados. ¿Por qué? Porque no vamos a tener un desarrollo en nuestra capacidad intelectual para producir más, entonces pues nos vamos a quedar con lo que hay, porque lo que les digo, o sea, la inteligencia artificial funciona si tú la alimentas, si hay personas que creen cosas nuevas, que le generen y leen información, cosas nuevas. Si tú te quedas con lo que tiene, no vas a crear cosas nuevas, entonces se va a quedar con eso, y ¿qué quedamos? Quedamos estancados. A mí siempre me gusta escuchar de los viajes de la gente, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa eso, que me encanta cuando alguien cuenta sobre sus viajes. Me gustaría que pensaras un poco en esos viajes que has hecho, tanto de ocio como de trabajo. ¿Y qué de eso que viste en esos viajes se te quedó tan grabado y te contribuye a la creatividad, que dices, wow, esto tengo que usarlo acá, o esto hay que implementarlo acá? Piensa un poco en esos viajes. Yo he tenido, digamos, viajes, a mí también me gusta hablar de los viajes, me gusta conocer los viajes, me gusta chismosearle a la gente de los viajes, dónde andan, dónde van, me gusta mucho eso. Me gusta mucho esa parte porque, digamos que una de las experiencias, y yo valoro mucho, que yo le digo siempre mucho a mis estudiantes, y precisamente que les comentaba este tema de que he acompañado a los estudiantes a China, y este tema de la competencia, pues gran parte de eso es que sepan inglés, que es una de las cosas que Colombia, Latinoamérica, y que aprendí también con este tema, que no solamente es en Colombia, solamente es en Popayán, no. Eso es una cosa generalizada, el tema del idioma, pues es lo que abre las oportunidades.
Entonces, bueno, ya me vuelvo otra vez a lo del viaje a China y con los estudiantes y el tema del inglés, pero esa fue una de las cosas que yo estando en la universidad sentí que era muy importante y fue también tener esa oportunidad de irme a trabajar a un campamento de verano en Estados Unidos, también un programa de la universidad con la YMCA. Entonces, digamos que a partir de ahí yo entendí lo importante que es viajar y como dice Alejo, o sea, una cosa es viajar de turismo y otra cosa es viajar en otro tipo de experiencias. Esa fue una experiencia pues de estar allá precisamente, compartir con la cultura, no solamente con los de Estados Unidos, sino que también eran de otras partes del mundo. Entonces eso te abre mucho la mente para decir, somos personas diferentes, con diferentes necesidades, diferentes formas de comunicarnos y diferentes formas de ver el mundo. Entonces, esa es una de las cosas como de los viajes que yo les digo a mis estudiantes como que salgan, conozcan, no sé qué, a mí me encanta vivir en Popayán, o sea, y aquí estoy, aquí me he quedado y me encanta, pero eso no quiere decir que uno no se dé la oportunidad de conocer otras cosas, precisamente como dice Alejo, para conocer lo que hay, lo que se mueve en otras partes. Los avances en tecnología, en la forma de ser, en las formas de pensar. Ahorita sí puede ser que Internet y las redes sociales uno tenga acceso a información de todo el mundo, pero no es lo mismo, porque precisamente y ya pues como todo el mundo lo sabe, pues el algoritmo y te muestra prácticamente lo que tú quieres ver o de lo que tú hablas o de lo que tú conoces. Cuando tú vas a otro país, empiezas a conocer otro tipo de cosas que el algoritmo no te está mostrando. Y entonces empiezas a ver oportunidades, también de pronto esa oportunidad de, puedo trabajar acá, puedo hacer otras cosas, qué están haciendo otras personas, en qué estás trabajando, cómo se mueven. Entonces, esa es una de las experiencias que a mí me parece súper importante, que no solamente fue como para mejorar mi inglés, sino también para conocer a otras personas. Y bueno, entonces ya uno conoce también pues de turismo, también he turisteado mucho con mi familia, con eso, y conocer pues también lo mismo, cómo se mueven las ciudades, el transporte público. A mí me encanta el transporte público donde voy, me encanta el metro, yo soy, no sé, entonces el tema de la tecnología, entonces uno empieza a ver cosas, ¿no? Ve como tan chévere como esto, y uno dice, bueno, pero uno dice, sí, Popayán es pequeño, ciertas cosas, pero uno dice, bueno, si pudiera tener un poco más de organización, un poco más de cultura, se pueden hacer cosas. Entonces, tú empiezas a ver cosas en las otras ciudades y dices, bueno, pueden haber oportunidades para nuestra ciudad y hacerlas. Yo lo pienso mucho como en la ciudad, porque a mí me gusta, que les digo, mucho, mucho acá. Y también como para la universidad, de pronto desarrollar proyectos, desarrollar cositas. Y ya, entonces con el tema, por ejemplo, de la competencia, con lo de Huawei, pues la competencia, digamos, se desarrolla como en dos ambientes. Un tema que es como netamente práctico, que es como muy aplicado, como de hacer, de un desafío y hacer cosas como muy teóricas, muy conceptuales y de prácticas de laboratorio. Entonces, y la otra parte son proyectos de innovación, que nosotros no hemos participado como en esa área, que sí me ha parecido como importante, pero es como... Pues es chévere, es interesante, pero entonces ya uno empieza a hablar con los profes de otras universidades y lo que les digo, cuando salgo en eso, entonces digo, curioso que, bueno, somos una universidad de una ciudad pequeña, pero hemos llegado hasta China, donde competimos con universidades de Latinoamérica, Brasil es muy fuerte, pero también hay universidades europeas, hay universidades africanas, hay universidades de China y damos la talla, digo, mira que no es tanto que no tengamos la formación, las capacidades, sino también el interés que tienen, porque los chicos estudian y hacen. Entonces, lo que hablábamos del acceso a la información, todos tienen la misma información. Todas las universidades tienen, ahí está en qué tanto te empeñes en aprender, en destacarte y en hacer y salir adelante. Entonces, yo fui 3 años consecutivos, pero este año también fueron, cuarto año que van otra vez los chicos a competir. Y entonces uno habla con los profes y lo que les decía, lo mismo, o sea, es como el mismo panorama, sí, el desafío del tema del inglés, que pues es complicado en Latinoamérica, muchas de estas cosas pues son en inglés, estas competencias, pues porque la tecnología y todo, pues toda la base es en inglés, entonces a veces eso es un tema que adolecemos mucho y también haces motivar a los estudiantes, vea, póngale atención al inglés, eso les abre oportunidades, como dice Alejo, ¿qué oportunidades te abre este tipo de competencias? Puedes viajar, les digo, motívense a participar. ¿Quién no quiere un viaje todo pago a China?
a conocer otra cultura, a ver los avances. Nosotros llegamos a una ciudad pues, que es Shenzhen, que tecnológicamente está supremamente desarrollada, muy joven, 45 años, y de ser un pueblo de pescadores a ser una super ciudad tecnológica, con un desarrollo pues tremendo, pero muchas de esas cosas también lo ves en la cultura y que aprendo también en esas cosas, que no solamente es el tema intelectual, sino también es el tema cultural, es el tema de lo que adolecemos los latinos, porque no solamente somos los colombianos, la puntualidad, porque eso, Dios mío, me encanta ser puntual, los estoy esperando los buses, levántense, cuadren tiempo, entonces Dios mío, muchas cosas están en la cultura, en la forma de ser, ¿no? En la disciplina también. Entonces me dice, bueno, la disciplina para estudiar y lo que les decía, o sea, muchas universidades pueden tener esta oportunidad, pero acá nos hemos esforzado como por motivarlos también, la motivación, que crean en ellos mismos. Entonces a veces no solamente es el tema intelectual, sino esos temitas. Entonces uno lo ve con los profes, muchos profes, mucha gente se apasiona mucho por este tema de ayudar a los estudiantes. Es muy rico y muy gratificante eso, y por ejemplo en ese viaje me di cuenta que todos, yo creo que los profes podemos tener culturas diferentes, podemos desarrollar nuestras cosas de diferentes maneras, pero el principio en la educación es como muy similar, ¿no? Es como tratar de motivar a esos estudiantes a que hagan cosas y a que sobresalgan también, a que salgan, conozcan, tengan estas oportunidades. Por ejemplo, ahorita lo que les decía, estuve 3 meses en México, al norte de México, en una universidad, también ver cómo desarrollan esos procesos de investigación, lo que hacen, como lo que trabajan, la investigación, cómo motivan a los estudiantes, cómo tratan de desarrollar proyectos, y muchas de estas cosas es en pro de eso, de que los estudiantes salgan adelante. De ser universidad pública también es muy gratificante ver eso, ver las oportunidades, ¿no? Yo no puedo decir que yo vengo de abajo y salí pues adelante, porque yo no puedo decir, a mí me tocó durísimo en esta vida, pues pero tampoco me tocó pues súper fácil, pero tuve que estudiar y tuve que sacar mi carrera adelante. Yo vengo pero es muy gratificante ver que chicos que les ha costado, que tal vez oportunidades que no pudieran tener de otra manera, pienso yo, las han tenido gracias a la educación. Entonces, eso es lo que a mí me motiva de la parte del educar y de estar. Porque mira, lo que te digo, yo creo que ni siquiera a veces una persona que trabaja dice, yo voy a ir a China. Y me voy a ir a China una semana, o sea, y voy a ir a conocer las instalaciones de Huawei. Ellos tienen esta oportunidad gracias a la universidad, gracias a que se esforzaron, gracias a que estudian y se dedican. Entonces, eso lo ves en los viajes y no solo lo que te digo, uno se da cuenta que no solamente es en Colombia, es en Latinoamérica, las situaciones son similares, y cuando vienen de universidades públicas, incluso de universidades privadas, porque no todo el que estudia en una universidad privada necesariamente es porque tenga mucho dinero, también hay gente que le cuesta y estar ahí, entonces, y que se esfuerza. Entonces cuando la gente se propone algo, entonces es muy chévere en esos viajes académicos darse cuenta y que no estamos solos, que no solo es Latinoamérica, no solo es Colombia, es Latinoamérica en general, y que eso que nosotros podamos hacer por esos estudiantes, pues pueden llegar a estas esferas internacionales y también a trabajar en otros países, en grandes compañías. Yo sé de muchos egresados que trabajan en Brasil, en Irlanda, en España. Entonces eso es muy chévere de los viajes. Yo pienso que los viajes, además de culturalmente y de aprender cosas para traer, también te abre esas expectativas de querer conocer más. Bueno, yo quiero tocar el tema del trabajo remoto, lo hablo desde mi experiencia. Digamos que casi antes de pandemia yo ya me estaba adaptando a trabajar remotamente, pero pues yo estaba de forma híbrida en oficinas acá en Popayán. Yo trabajé con varias empresas de tecnología, cuando estaba Creatic y estaba como el surgimiento de varias empresas de base tecnológica. Trabajaba como diseñador web, todavía no estaba tan sonado el tema de UX, pero a raíz de pandemia, digamos que ya me certifiqué, ya pude pues trabajar con Claro, y noté algo, digamos, como que, lo digo personalmente, trabajar remoto no es fácil. Es algo que lo que tú decías ahorita, como que culturalmente uno tiene que tener una disciplina, es decir,
Tú estás en la casa, en tu computador y todo esto, pero estás trabajando común y corriente en oficina. La documentación es extensiva, es decir, que tú puedes estar trabajando más allá de las 8 horas de oficina y te exige también que esa recurrencia de garantizar, por ejemplo, la conexión, de poderte expresar frente a muchos grupos, por ejemplo, pues una compañía como Claro, a mí me tocaba comunicarme con muchas áreas. Y siento yo que esa disciplina, más allá de trabajar en oficina real, fue todo un reto para mí. Y a raíz de eso también empecé a notar otras cosas. Pues claro, ya a raíz de que tú vas ya casi 4 años trabajando remotamente, que no te ves con una persona cara a cara, esas habilidades también pienso que un poco se pierden porque pues, no sé, mira, tú puedes estar en una reunión y las personas pueden estar ahí, pero realmente no están ahí. Están, no sé, pueden estar ahí presentando pantalla, pero puedes estar haciendo otra cosa, no puedes estar ahí en la reunión. Y siento yo que esa parte de conexión, pues se nota que sí hace falta como que los equipos de trabajo se comprometan un poco más cuando tú ves la presencialidad. O sea, hay empresas que sí lo exigen actualmente, porque se están dando cuenta que no todo el mundo tiene el mismo compromiso, tiene la misma disciplina, a veces pues la red no funciona, a veces se necesitan, por ejemplo, en diseño es muy importante el brainstorming o las sesiones creativas donde necesitamos lápiz y papel para construir. Y, y pienso yo que esas habilidades en gran parte se pierden por las empresas que pues prometen todo remoto, 100%. También he hablado con otras personas que trabajan en desarrollo. Por ahí está Luis, por ahí hay varios amigos que trabajan en comunicaciones, que en telecomunicaciones. Y ellos también tienen esa misma percepción que el trabajo remoto los dispersa un poco. A veces eso hasta psicológicamente se vuelve un estrés. O sea, porque hay personas que dicen, mira, yo estoy en mi casa y en toda la semana no salgo. Y esto para mí a veces se me vuelve una bola, una carga así de estrés, el mismo hecho de yo estar como muy encerrado y el hecho de no estar como en un entorno colaborativo de trabajo afecta indirectamente. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Te ha pasado? ¿Has tenido alguna percepción de personas que hayan egresado y que estén trabajando y que te hayan contado este tema a ti directamente? Es que el trabajo remoto es, pues como que tiene sus lados y como depende, ¿no? O sea, lo que tú dices. Vamos, a nosotros nos tocó trabajar remoto pues cuando empezó lo de la pandemia, no, eso es una cosa horrible dar clase, para mí es horrible. Además que yo soy una persona pues que yo me muevo, me paro, eso es no estar sentada pues para mí. Y yo soy de las que necesito verle la cara a la persona como que, y sobre todo un estudiante, ¿no? Tú con la cara ves si, no, este no está entendiendo, está perdido, cómo van, entonces ese tema es súper complicado, pues como en ese aspecto de lo que tú dices de la conexión. Yo le digo particularmente por mí, yo soy una persona que necesito como conectar y estar ahí, a mí ese tema, incluso yo creo que sí, pues yo soy de WhatsApp y todo eso, pero a mí todavía me cuesta mucho esa interacción como de WhatsApp y que, uy, no, que se hablan todo el día por WhatsApp. Yo era de la del teléfono y colgarme horas al teléfono de hablar y de reunir, de llamar y colgar, de reunirnos y todo eso. Entonces, eso para mí, pues, es complicado. Y lo que te digo depende. Hay gente, por ejemplo, en el tema de la ingeniería, hay gente que sí siempre ha sido muy encerrado y muy poco espontáneo, así pues no le resulta nada difícil y pues antes les gusta, ¿no? Hay gente que le gusta, pero hay otras personas que sí, eso se vuelve complicado y también en el tema, pues si tú vives solo, uno dice, no, pues vive solo, no tiene quien lo moleste. No, uno tiene la casa, que siempre hay una necesidad, una tarea por hacer, doblar la ropa, lavar los platos, barrer, no, o sea, siempre hay algo, entonces eso dispersa mucho. Por ejemplo, a mí me pasa, para mí es súper duro trabajar en la casa. Por ejemplo, ahorita que estoy haciendo el doctorado, que no estoy trabajando, pues dando clase de tiempo completo, entonces pues paso mucho tiempo en la casa, me toca obligarme a ir a algún lugar a trabajar, porque si no, en serio, a mí se me aparecen mil cosas en la casa. Y ahora, si estás en compañía, entonces y yo creo que, y yo he escuchado las historias, ¿no? La mamá y cómo te ven en el computador, entonces como que piensan que no estás haciendo nada, entonces que tienes tiempo, sí, a comer, ay, venga, ayúdame con esto, hágame págueme esto, ayúdeme, venga, acompáñeme, o sea, entonces como que te dispersa mucho, entonces eso también es complicado, pienso yo, el tema del trabajo remoto y lo he escuchado como eso, entonces a veces pues la gente se dispersa mucho en ese tema del trabajo remoto. Lo que pasa es que yo pienso que para nosotros que vivimos en una ciudad pequeña, que nos queda todo relativamente cerca,
pues no es como tan complicado decir, pues me voy a una oficina, nosotros vamos yo voy a la casa, tomo siesta, almuerzo, tomo siesta y vuelvo y regreso, y pues para mí es maravilloso. Pero para la gente que vive en ciudades grandes, el trabajo remoto les ha significado mucho, de pronto, claro, cuesta en el tema de que pronto concentrarse y trabajar pues ahí juiciosamente, es a veces complicado, pero pues también valoran mucho eso del tiempo, ¿no? De que no tengan que desplazarse, la movilidad de un lado a otro. Entonces, por ejemplo, ahorita que hablaba con una amiga que decía, no, es que cuando estoy en mi casa trabajando, perfecto, pero cuando me toca salir, pues es que prepararme hora y media antes para poder llegar a algún lugar. Entonces nosotros que acá como que llegué en 10 minutos, me vine como que en 15 minutos ya estuve ahí. Entonces, claro, o sea, el trabajo remoto tiene sus pros, tiene sus contras, yo creo que hay que saberlo manejar y definitivamente es como que depende de la persona, ¿no? Porque también he escuchado personas que dicen, no, ya, no quiero trabajo remoto, necesito contacto, necesito gente, y hay otras personas que dicen, no, a mí me encanta el trabajo remoto porque trabajo y me doy mis espacios, es saberse dar sus espacios, ¿no? Que porque me voy al gimnasio, luego trabajo, luego salgo y rindo y soy productivo y lo hago porque tienen la disciplina, exactamente es eso, tener la disciplina para hacer las cosas. Entonces no es fácil. Lo mismo con el tema que les decía, el autoestudio. Para mí no es un tema fácil el trabajo remoto, como tener la disciplina. Yo tengo así a veces mis momentos súper productivos y cuando saco y tengo como mis tiempos límites y saco eso, pero hay otros días que, lo que les digo, se me atraviesan los platos, la ropa, el papel, como que me inventara algo y en un día no, vueltas que salir. Entonces es administrar el tiempo, algo que nunca nos enseñaron, yo creo, como el tema de cómo administrar el tiempo, las tareas, priorizar las cosas. Entonces, tiene sus pros, tiene sus contras, pero pienso que también es beneficio para las personas. Las personas también han sentido calidad de vida en el tema de trabajar remoto, precisamente por los desplazamientos, por el compartir más con su familia, cuando, pues, lo que les digo, las ciudades grandes. Entonces, depende de la persona. Por ejemplo, a mí no me gustaría trabajar pues full remoto, no creo, porque te digo, yo soy así de interactuar y de ver las caras y hablar. Y lo que tú dices, uno está en una reunión, uno se dispersa. O sea, si uno lo hace, y a mí me ha pasado, yo estoy en una reunión y como que me aburrí, y el celular o el papel o se me ocurre una cosa, entonces, y uno no está full concentrado, entonces como que si estás así en una reunión hablando, como que no sé, sientes que la otra persona te está mirando, pues uno como que se obliga como a tratar de poner atención. Entonces hay cosas en las que cuando es tu trabajo individual, pienso que funciona porque tú haces lo que tienes que hacer, lo haces. Pero ese tema de reuniones y lo que te digo, cuando es, por ejemplo, de compartir ideas, de crear cosas, de eso, pues no sé, para mí eso del remoto, pues no poderle ver la cara a alguien, lo que les decía, para ver como que qué cara hizo, si le gustó, le pareció, no, pues como que no te permite esa interacción más fluida. Bueno, Cata, vamos con la sección Señor Cara de Papa. Él tiene dentro de su colita, tiene unas disertaciones sobre creatividad. Entonces sacas una, la lees y nos das tu punto de vista. La creatividad es una conversación infinita. Ninguna idea aparece completamente sola. Cada innovación dialoga con ideas anteriores, las transforma y deja nuevas preguntas abiertas para el futuro. La creatividad funciona como una conversación que atraviesa generaciones, disciplinas y culturas. Referencia: Mikhail Bakhtin. Pregunta: ¿las ideas realmente nos pertenecen o solo somos un momento dentro de una conversación mucho más larga? Pues mira que, pues yo no sé, como que me cayó, porque precisamente estando en este tema de tecnología, de innovación, de ver cómo se desarrollan los procesos investigativos desde la parte académica, es un proceso continuo, ¿no? Y miren el tema tecnológico. Podemos tener una idea, pero esa idea es de un momento y lo vemos, por ejemplo, con la producción de artículos o de cosas. Tienes que publicarla porque ya posiblemente otra persona también está trabajando en algo similar, o en lo que tú trabajas, siempre, como vemos en los trabajos de grado, está el trabajo futuro. ¿Por qué? Porque nunca se termina, siempre hay algo más. O sea, tú lo haces porque esa fue la idea, eso fue lo que concebiste con tus objetivos y lo que te proyectaste, pero no quiere decir que es lo único. Y cuando uno, de hecho, va desarrollando esas cosas, te van surgiendo otras cosas más que tienes que ir complementando y vas creando, pero yo pudiera hacer un poquito más, pero pues bueno, esto es lo que tengo que hacer y terminemos con esto que fue lo que me propuse, pero haciendo el proceso continuo y en estos avances tecnológicos y en estos avances
de innovación, de aportar también socialmente. Son cosas que tú lo haces, pero siempre habrá alguien que lo va a hacer mejor, que va a coger tu idea y le va a aportar otra cosita más y lo va a ir mejorando, ¿no es cierto? La muestra, los celulares. Ustedes lo vieron, o sea, yo creo que cuando salió el primer celular dijimos, no, ya esto es lo máximo, ya podemos llamarnos, podemos... ¿Quién se iba a imaginar que después íbamos a estar, era con mensajes de texto, fotos, todo en un celular, ¿no es cierto? Entonces las pequeñas ideas que se van creando, se van desarrollando, pues no son nuestras, al final, pues, efectivamente no nos pertenecen porque va a llegar alguien que la va a mejorar o va a llegar alguien que le va a ver otro potencial que de pronto nosotros no vimos o por el tiempo no alcanzamos a ver, y va a seguir en ese proceso. Cada vez va a seguir ideándose más cosas, las personas van a verle otras oportunidades a lo que nosotros desarrollamos, a lo que nosotros creamos, y lo que les digo, se ve mucho desde la academia, nosotros mismos también lo hacemos, veamos artículos, ¿en qué han estado trabajando? Están trabajando en esto, esto está interesante, no han hecho esto, por ahí puedo trabajar, por ahí me puedo meter y yo puedo hacer y aportar algo más, están estos modelos, por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial, están estos modelos, yo puedo hacer lo mismo, pero con otro modelo, comparar y analizar mis resultados y sacar, entonces, eso es un proceso continuo y pues en el tema que estamos hablando aquí, pues que es como mi área, que es la parte tecnológica, ¿no? Esa vaina es continua por lo visto, de nunca acabar, o sea, cada vez son cosas nuevas y para eso pienso que también está la academia y la parte de la productividad, ¿no? Y lo que nosotros hacemos, compartir ese conocimiento, entregar lo que se nos ha venido a la mente y lo que nosotros alcanzamos a hacer para que otras personas continúen y sigan ese trabajo. Y esa es la idea, ¿no? Chévere, porque a veces cuando se hacen ciertos tipos de trabajo de grado, a veces como que no, se quedó ahí en la monografía del trabajo y ya, ahí murió y como que muy triste que algo en lo que trabajaste como tanto se quedó ahí ya guardado en un papel y nadie más. Muy chévere cuando tienes un proyecto, hiciste algo, otra persona también lo tomó y le siguió trabajando y siguió sobre eso que tú creaste. Entonces, ves cómo va creciendo. Entonces, en contextos de inteligencia artificial, ¿tú qué le recomendarías a los estudiantes como base para que nos apoyemos en ella, no la neguemos, no tratemos de resistirnos, pero sí cómo la podemos potenciar y a la par no quitarnos nuestras capacidades que hemos construido? no, yo pienso y yo todavía soy muy de hay que escribir, ya no soy tanto del papel porque pues, yo soy de andar con cuadernos y colores, pero sí soy muy de mi tablet y mi cuaderno digital y de escribir pues a mano y mis colores y mis cosas, porque siempre he pensado que es una buena forma de aprender, ¿no? Pues sí, puedes tener que la inteligencia artificial te saque la información y pues tú puedes tomar apuntes y escribir y desarrollar ejercicios. O sea, para mí ese tema de escribir me funciona, a mí, pero siempre pues se ha sabido que las personas, y eso sigue existiendo y pienso que seguirá existiendo, todo el mundo tiene diferentes formas de aprender. Entonces habrán quienes se les facilite mucho más con videos, entonces ven el video, lo entienden y la cogen súper rápido, o con los audios, o leer. Entonces el tema de la inteligencia artificial, pues pienso que pues si lo vamos a que pues te lo entrega como todo en texto, si tú tienes la capacidad como de leer, sacar tu información, tomar apuntes, les ayuda mucho. Pero yo pienso que eso que hace mucho tiempo nos hablaban a nosotros de los métodos de estudios, yo creo que eso sigue siendo porque es la forma como la que tú aprendes haciendo. Entonces, si tú no, por ejemplo, en el tema, digamos, si vamos al tema matemático, pues como si tú no haces ejercicios, si no mecanizas, si no te lo haces, pues lo que decíamos, no se te graba, no se te queda, ¿no? Lo que decía Alejo, si pues dejas que la inteligencia artificial te lo saque y tú no lees, no lo piensas, no lo analizas, pues no estás desarrollando esa capacidad y esa habilidad. Entonces, sí, la inteligencia artificial está ahí, es un apoyo, pero es lo mismo que te digo, sino, lo que pasa es que es como un libro, solo que tienes la formación, no te demoras tanto en ir a consultar, ver en qué libro, en qué página está, sino que le preguntas, pero tienes que leerla, porque o sea, con que le digas, dime esto, pues no lo vas a aprender si no lo lees, o que cojas un video y busques algo con que reproduzcas el video, pero si no le vas a poner atención, pues tampoco vas a aprender. Entonces eso está en las diferentes formas y también como yo no sé, para mí es como súper importante el tema de cómo ponerse horarios
y como decir, bueno, me voy a poner de tal hora a tal hora, voy a estudiar, voy a tratar de no distraerme con las redes sociales o bloquear el tema y dedicarme y concentrarme 10, 15 minutos, porque ahorita ese tema de concentración, y yo creo que para todos está siendo, es complicado y precisamente porque estamos muy con este tema tecnológico. Sí, sobreestimulados. Y los adultos también, uno también se da cuenta que en uno, y en los niños, pues ni qué decir si uno les permite que ese tema avance, ¿no? Entonces, es un apoyo. Yo siempre lo he visto como un apoyo porque está la información ahí, la puedes consultar. Te resulta un poco más fácil en el tema de consultar y de tener el acceso a la información, pero eso no quiere decir que los métodos que siempre han funcionado, y pues se ha visto, y de hecho hay estudios, uno ve que mucha gente ya está quitando el tema de las pantallas, de la inteligencia artificial, y volviendo a los libros, y volviendo al tema de escribir. Yo me acuerdo tanto una profesora, yo decía, me parecía como tan raro eso en el colegio, una profesora una vez, me acuerdo como que todas perdimos ese examen, no me acuerdo, y nos dijo, tienen que hacer la recuperación, y la recuperación era escribir todo el examen, así se les queden las uñas, nos decía, pero realmente... Claro, al escribir tú tienes un proceso en el cual pues vas escribiendo, vas recordando, la parte visual. La parte visual es súper importante. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, yo hacía mis hojas de resumen y mis cosas, y cuando yo me acordaba, entonces yo me acordaba como el pedazo donde estaba la información, y visualmente también porque lo había escrito y tenía mis colores. Para mí eso sigue siendo súper importante hoy para que los estudiantes, y en cualquier disciplina que sea, estudien, como que encuentren su forma de aprender. Claro, ahorita hay que, yo les digo, me parece muy chistoso que tienen los celulares, entonces uno escribe en el tablero y le toman foto. Yo les digo, ¿para qué se engañan a ustedes? ¿Van a ir después a copiar eso al cuaderno? No. ¿Van a ver la foto y van a estudiar? Copien mejor, copien, hagan el ejercicio en clase, hagan el ejercicio, porque eso es engañarse a uno mismo, uno no lo va a hacer, ustedes no lo van a hacer, tienen esas fotos ahí guardadas. Entonces no, para mí los métodos que siempre han existido, mira que no dejan de existir, y la gente los sigue utilizando porque funcionan, siguen funcionando. No, hay muchas cosas que se han desarrollado, pero esas cosas siguen funcionando porque están comprobadas, porque han tenido estudios y porque a la gente le funciona. Entonces, el hecho de que hayan cosas nuevas y que tengamos ciertos desarrollos no quiere decir que otras que han funcionado dejen de existir, y ese es mi consejo para los estudiantes, es eso, es que encuentren su forma, y que de pronto esos métodos que todas son tradicionales no son arcaicos y son buenos y funcionan. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Gracias, Cata. Nos encontramos en un nuevo espacio y en un nuevo capítulo de Ideorema Podcast. Chao, chao. Chao. Chao.